Bien, hermanos, vamos a empezar la lectura de la palabra del Señor. Amén. Quiero empezar dándole gracias a Dios y orándole para que sea Él quien nos hable, quien nos consuele, quien nos exhorte en esta tarde. Padre, mi alma te alaba, Señor, y se regocija en ti, Dios, por la gracia que tienes para con nosotros, Señor, por tu gran amor de tenernos, Señor, en esta tarde aquí, Señor, congregados con el propósito de aprender de ti, Señor, de conocerte cada vez más y de aprender las riquezas que tienes para nosotros, oh Dios. Abre, Señor, nuestros ojos espirituales, Señor, y dispón nuestros corazones a escucharte, Señor. Que todo pensamiento, Señor, o preocupación que tengamos, tú la puedas disipar, Señor, y ayúdanos a enfocarnos en aquellas cosas que tú, Señor, tienes para nosotros, Señor. Aquellas riquezas grandes, Señor, que tienes para tu pueblo, Dios, que tú escogiste, Señor, a quien elegiste desde antes de la fundación del mundo, Señor. Te ruego que me utilices como un instrumento para tu gloria, Señor. Que yo pueda expresar tu palabra de una manera sencilla, Señor, sin complicaciones, Señor, que lo pueda entender cualquier persona, hasta un niño, Señor. Ayúdame a hacer eso, Padre, para que tu pueblo pueda ser bendecido. Te lo ruego esto en el nombre de Jesucristo y en Él te doy las gracias. Bien, queridos hermanos, vamos a continuar nuestro estudio de Efesios y ahora estamos en el capítulo 2, ¿sí? Vamos a hacer una breve, como suelo hacer siempre, una breve referencia a lo que hemos estado estudiando. Si se acuerdan, empezamos el capítulo 1. Si recordarán ustedes, el capítulo 1 empieza hablamos sobre las bendiciones. Hablamos de cuán grande fue la convicción de Pablo de la gracia y de las riquezas que Dios tiene para nosotros, que él exalta una adoración, una doxología desde el versículo 3 hasta el 14, ¿no? Y habla, si recordarán ustedes, sobre las bendiciones espirituales, y él bendice al Padre por lo que hizo por nosotros desde antes de la fundación del mundo. Es decir, nos eligió antes de que nosotros fuésemos formados en el vientre de nuestra madre, antes de que el mundo que nosotros vemos fuera hecho. Él ya nos había escogido en Cristo Jesús y nos eligió, y no solamente eso, sino que dice que nos adoptó. Nos adoptó, es decir, que no éramos parte de su familia, y Él nos adoptó, nos hizo parte de su familia. Luego vimos que Él nos hizo aceptos, es decir, nos dio la gracia para estar delante de su presencia, el favor de poder estar delante de sí, en su familia, ser parte de su familia. Nos ha dado también el perdón de nuestros pecados y herencia en Cristo Jesús. Y para sellar, o por punto final, dice que ha puesto su Espíritu Santo en nosotros como garantía de que Él volverá por nosotros y terminará la obra que empezó desde el principio. Eso lo vimos en el capítulo 1 del verso 13 al 14, la primera semana. Luego vimos la semana pasada, si ustedes recordarán, que estas cosas que Dios tiene para nosotros son espirituales. Por lo tanto, el hombre natural, dice la Escritura, o sea, nosotros humanamente no podemos comprender las riquezas de la gloria, de la gracia que Dios tiene para nosotros. Por tanto, Él hace una oración y ora pide que nosotros podamos comprender lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, en su oración Él dice que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. O sea, todas estas cosas es como, hermanos, Dios tiene grandes cosas para nosotros, pero como son cosas espirituales, nos cuesta entender. Entonces, la intercesión de Pablo es que nosotros podamos saber qué es lo que tiene para nosotros el Señor. Eso lo vimos en el capítulo 2 de la semana pasada, ¿no? Ya, hoy vamos a ver, Pablo dijo cuán grandes son las cosas que Dios tiene para ustedes. Luego dice, les ruego que ustedes
puedan entender lo que Dios tiene para ustedes. Pero ahora, antes de que ustedes puedan entender, dice, antes que ustedes puedan comprender lo que Dios tiene para nosotros, y va a empezar en el capítulo 2 y va a hacernos recordar quiénes éramos en primer lugar. Luego va a decir qué hizo Dios por nosotros. Y por último, va a cerrar diciendo de que nosotros somos parte ahora del pueblo de Dios. Entonces, hay tres cosas que vamos a encontrar en esto, en Efesios. Y no sé si vamos a terminar todo, en realidad no tengo prisa. Lo importante, lo que sí quisiera es que podamos entender lo que Dios tiene para nosotros. Y esto de aquí, se lo voy a leer, si está conmigo, y si usted tiene su Biblia o su dispositivo de teléfono celular, puede leer conmigo. Dice en el capítulo 2, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, lo primero que hace es recordar dónde estábamos nosotros antes de conocer a Dios. Y la condición nuestra era de que estábamos muertos. Ahora bien, quiero ilustrar esto, hermano, para que podamos comprender lo que Dios quiere decirnos. Él dice que Cristo Jesús nos dio vida a nosotros, en Cristo Jesús se nos dio vida cuando estábamos muertos. Ahora, usted sabe que en las Escrituras hay 3 resurrecciones en el Nuevo Testamento. O sea, en realidad hay como 7, pero las de nuestro Señor Jesucristo, cuando resucita, la Biblia relata en el Nuevo Testamento que hay 3 resurrecciones de parte de Jesús. Ahora bien, la primera de ellas, si usted recordará, es una niña de 12 años. Su padre fue a pedirle que por favor se diera prisa porque su hija estaba enferma. Este padre desesperado va y busca a Jesús para que sane a su hija, pero le dice, ya no molestes más al maestro. O sea, es decir, ya no hay esperanza, tu hija ha muerto. Una noticia terrible para este hombre. Y Jesús le dice, no temas, cree solamente. Y Jesús va hasta su casa de él y llega y todos estaban llorando porque la niña había muerto, es normal. Y Jesús dijo, no lloréis, porque la niña no está muerta, sino que solo duerme. Y la gente empezó a burlarse de él. Y esto es algo, hermanos, el mundo no puede entender. Para el mundo, las cosas que Dios hace son locura. Se empezaron a burlar, como este no sabe lo que dice. Y él sacó a todo el mundo y entró a la habitación solo con Pedro y, si no recuerdo, el padre también. Y le dijo a la niña, le tocó la mano y le dijo, Talita Cumi, recuerdo, que es, a ti te digo, niña, levántate. Y la niña se levantó. Es decir, esa es la primera resurrección que vemos, una niña de 12 años. La segunda la encontramos en la historia de Lucas. Lucas cuenta, el único que narra esta historia, dice que había una viuda en Naín, una ciudad, y esta mujer perdió a su hijo. Este sí era un joven, ya no era un niño, tampoco era un viejo, era un joven. Y este joven ya no estaba en su cama, en su casa, sino que ya lo llevaban sobre sus hombros, listos a enterrarlos. Y su madre iba llorando y el Señor se conmovió, y cuando se encontró con el féretro, dice que tocó el féretro del Señor y le dijo, joven, levántate. Y se levantó y se lo entregó a su madre. Esa es la segunda resurrección que nosotros vemos. Y por último, la más conocida, creo que ustedes todos hemos oído hablar de esa resurrección, es la resurrección del amigo de Jesús, de Lázaro, el cual tenía 4 días de muerto, estaba completamente en estado de putrefacción. Su hermana no creyó y le dijo, cuando el Señor pidió, quita la piedra del sepulcro, ella dijo, no, Señor, ya tiene 4 días de muerto, hiede ya. Y el Señor le dijo,
Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La vida está en el poder de nuestro Señor, y Él es el único que tiene poder para levantarnos de los muertos. Su voz de poder le dijo: Lázaro, levántate. Y Lázaro se levantó de los muertos, vendado y todo. Le dijo: desenredarle, quitarle la venda. Entonces vemos, hermanos, solo 3 resurrecciones. ¿Pero qué nos enseñan esto a nosotros? Vemos una niña de 12 años, un joven y un viejo. 3 personas. Es decir, no importa cuál sea la condición en la que nos encontremos. Puede ser que seamos jovencitos, es decir, que nuestro pecado no sea tan notorio. O puede que ya estemos andando más en el mundo y nuestros pecados sean más visibles, como ven el segundo joven, que ya lo están llevando afuera. Ya no se ve en el cuarto, sino afuera. Y el otro puede ser alguien que ya no tenga arreglo, se podría decir, humanamente. Alguien que le hiere a todo el mundo, que no lo soporta. Para todos hay salvación. Cristo vino a dar vida de entre los muertos. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y el apóstol Pablo dice: Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, nosotros estábamos llevando una vida pecaminosa, y lo primero que hace Pablo es recordarnos, hermanos. Y los que están conmigo en los miércoles, que estamos estudiando el libro de Deuteronomio, ellos van a entrar a poseer grandes promesas, lo mismo que ven aquí. Ustedes tienen bendiciones espirituales grandes, pero antes de que entren a poseer esto, he aquí, yo quiero que sepan algo, quiero que se acuerden, eso es, acuérdense. Deuteronomio dice: acuérdate de esto. Y hermano, nadie quiere cortarse de las cosas malas, pues el Señor sí nos hace recordar. Que no olvidemos de dónde nos sacó el Señor. ¿Sí? Él nos hace recordar de dónde nos sacó, que éramos antes de conocer a Él. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, haciendo cosas que delante de los ojos de Dios eran desagradables. El mundo las puede aceptar, lo ven como normales, pero delante de Dios estaban mal. Ahora bien, dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Ok, aquí el apóstol Pablo está haciendo recordar: miren, ustedes estaban muertos, pero no solamente ustedes, nosotros, dice, también todos nosotros anduvimos en eso. ¿En qué? 3 cosas, hermano. Cuando usted lee, nosotros tenemos 3 enemigos. El mundo, este mundo, la corriente de este mundo, este sistema del mundo que hay, que se revela en contra de las cosas de Dios. Creo que no tengo mucho que decirles acerca de eso. Creo que todos conocemos. Todo lo que está en este sistema del mundo, hermano, se opone a las cosas de Dios. Y hace un énfasis de alejarnos lo más posible de conocer a Dios. El sistema está diseñado así, para alejarnos de Dios, desde pequeño, desde las comiquitas que uno ve en la televisión, caricaturas. Desde ahí se nos está enseñando a alejarnos de Dios. Ayer estábamos viendo con mi esposa algo que me llamó la atención. Yo he visto tantas cosas de esto, o sea, de cómo influyen las cosas del mundo en nuestros niños desde pequeños. Se transmite en las comiquitas, o lo que llaman dibujos animados o cartoons, como lo conozcan ustedes. Se transmiten sexo, homosexualidad. ¿Sí? Pero esto no lo había oído ayer, me llamó la atención. Este hombre analizó la de Alicia y el País de las Maravillas. Y es curioso las cosas que cuando ella está paseándose por ahí en ese País de las Maravillas, están las hojas de floripondio, de amapola, cafeína, todo tipo de drogas están dentro de eso. Justamente es un país de las maravillas. Si tú te drogas vas a ver cosas, y esa es una forma sutil
de inclinarnos hacia las drogas desde pequeño. Eso va llegando a nuestra mente. Y la gente dirá, bueno, pues las drogas, ¿qué? ¿No? Sí, las drogas, usted sabe que hay gente que he oído decir, pero si la Biblia no habla nada de las drogas, y usted ve, casi no se encuentra. Pero sí, en Gálatas capítulo 5, cuando habla de las obras de la carne, sí, dice, porque manifiestas son las obras de la carne, es decir, de la naturaleza, y entre ellas dice hechicerías. Uno lo lee hechicerías y una vez pensamos en hechicería, bueno, brujería y esas cosas, ¿no? Pero la palabra original en el griego es de hechicerías, es farmaquia. ¿Lo ha oído usted o a qué le suena? A farmacia, a farmacéutico, a fármacos, es decir, drogas. ¿Y por qué a la hechicería le llaman drogas? Porque las prácticas de hechicería se consumían drogas. Por eso es que se le dice hechicería en realidad, pero lo que está hablando es drogas. Y eso existe desde ahora. Usted va para Perú, está esto, lo han hecho turístico, hermano. El ayahuasca, una bebida que toman para drogarse. Eso es en Perú y en todos lados. Tenemos hay diferentes, cada región tiene sus drogas diferentes para usar. El alcohol también es una droga. O sea, para ser más claro, cualquier sustancia que nosotros ingiramos que afecte nuestros sentidos o nuestros órganos es una droga. Por eso las medicinas son una droga, ¿sí? Entonces, todo lo que este sistema de este mundo, para no irnos a hablar de drogas, o sea, todo el sistema de este mundo está diseñado para alejarnos de Dios, para no escuchar la palabra de Dios, no conocer a Dios. Él dice, ahí anduvimos nosotros, todos nosotros. Ahora bien, conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿quién es este? No es otro que Satanás. Cuando Satanás se acercó a tentar a Jesús, le dijo, dice que le mostró todos los reinos del mundo, de la tierra, y le dijo, mira, ¿ves todo esto, la gloria de estos reinos? Yo te los puedo dar a ti si postrado me adorares, le dijo a Jesús. Porque todo esto me ha sido dado a mí. Ahora, ¿quién se lo dio a Satanás? ¿Dios? No. Dios se lo dio al hombre, hermano. Cuando creó al hombre le dijo, enseñoréate sobre toda la tierra, enseñoréate de los peces, los animales, todo. Sé señor de la tierra. Pero ¿qué hizo el hombre al desobedecer a Dios? Le cedió ese señorío a Satanás. Por eso es que él es un ladrón, un usurpador. A él nadie le dio esta tierra. Sin embargo, se la estaba ofreciendo al que hizo los cielos y la tierra, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Jesús le contestó y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y solo ante Él te postrarás. Una respuesta firme de lo que sabía Jesús, que el único que es digno de toda adoración es nuestro Dios. Ahora bien, entonces dice que la que opera en los hijos de desobediencia, o sea, toda aquella persona que no está dentro de la obediencia a lo que Dios ha hecho, anda en este mundo, conforme al sistema de este mundo, ¿sí? Y él dice que entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, sí, todos nosotros estuvimos buena parte de ellos. Él quiere hacernos recordar, miren, nosotros no es que ustedes eran un grupo selecto, especial, por eso es que el Señor los escogió. No. Todos nosotros anduvimos en eso, dice. Haciendo que los deseos de nuestra carne, conforme a lo que nuestra carne desea, sin importar si eso agrada o desagrada a Dios, solamente lo que nuestra carne nos pide, ya sea, no sé, distracciones, entretenimiento, comida, todo lo que sea, todas estas cosas no que sean malas. El problema es cuando nos apartan de las cosas del Señor y forman ser parte importante y están primero que Dios. Eso lo hace este sistema de este mundo. Y nuestra carne, que se opone a las cosas de Dios, ¿por qué? Bueno, nuestra naturaleza pecaminosa siempre trata de no hacer las cosas que a Dios le agrada. Por ejemplo,
para ir para la iglesia. Uy, tengo pereza, hoy no quiero ir, me siento mal. Eso es la carne, rechazando las cosas de Dios. Es nuestra naturaleza pecaminosa, como cuando Jesús le dijo a sus discípulos: quedaos aquí, orad, mientras yo voy aquí y voy a orar un poco más adelante. ¿Y qué hicieron los discípulos? Se durmieron. ¿Por qué? No queremos orar, hermanos. Porque es más fácil dormir mientras vemos televisión. Descansamos, orar. No, nuestra carne es así. Eso es lo que éramos nosotros antes. Y ahorita luchamos, batallamos contra los deseos de nuestra carne hasta que el Señor venga por nosotros y transforme nuestros cuerpos mortales, pecaminosos, en un cuerpo semejantes a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ya no nos van a llevar estos sentimientos que nosotros tenemos para pecar. No vamos a tenerlos más cuando se haya completado la obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, la obra de Dios en nuestro corazón. Ahora bien, todo esto éramos nosotros, dice, éramos por naturaleza hijos de ira, es decir, hijos condenados a la ira de Dios, por cuanto estábamos totalmente apartados de Dios. Entonces, Pablo está diciendo, ¿ven? Yo quiero que ustedes, acuérdense, no quiero que pierdan el hilo. Yo, dice Pablo, oro para que ustedes puedan entender lo que Dios tiene para ustedes, pero quiero que sepan, en primer lugar, dónde estaban ustedes. Mira la condición, no te olvides de dónde te sacó Dios. Eso eras tú y eso era yo. Todos nosotros estábamos así en la corriente de este mundo, bajo el gobierno de Satanás. Y ahora el Señor dice, y aquí viene un pero, hermano, que usted cuando lea la Escritura y usted encuentre un pero es que aquí viene algo que es totalmente contrario a lo que ha estado viniendo. Un pero. Siempre cuando usted ve un pero, que esto que viene es totalmente contrario a lo que se está diciendo. Entonces viene y le dice, verso 4, si está conmigo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea, aquí nos habla, miren hermano, ahí hemos estado todos y el mundo entero está tras eso, pero ¿saben cuál es la buena noticia? Que nuestro Dios es rico. Es decir, que tiene suficiente para salvarnos. No sé cuál puede usted pensar que sea su condición en su vida o qué cosas haya hecho. La riqueza de Dios es suficiente para salvarnos. O sea, no se queda corto, hermano. Cuando una persona es pobre, a veces quisiera ayudar a otra persona, pero ¿qué pasa? No tiene cómo hacerlo, porque no tiene la capacidad, porque es pobre. Pero dice aquí que nuestro Dios es rico en misericordia, es decir, en compasión. Esto nos dice que no importa cuál sea nuestra condición o haya sido, que hayamos sido como la niña, o como el joven, o como Lázaro completamente podrido, la riqueza de Dios es suficiente para salvarnos. Dios, que es rico en misericordia, dice, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Ahora bien, entonces esa es lo primero que nos dice. Y nos ha resucitado, dice, nos ha resucitado y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermano, ¿dónde está sentado Cristo? Que ustedes saben, cuando nuestro Señor fue resucitado, Él subió a los cielos y el Señor le dijo, ven y siéntate a mi diestra, hacia mi derecha, hasta que yo ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y Él está reinando a la diestra del Padre con todo poder y señorío. Jesús está a la diestra del Padre. Ahora Él dice que así como Dios resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, por cuando lo justificó, lo reconoció que era santo, limpio, lo ha resucitado y lo ha sentado en la diestra de su poder, diciéndole, espera aquí, que yo voy a darte todos los reinos de este mundo. Todo te lo voy a dar a ti y a todos tus enemigos los vas a aplastar. Ahora dice que también Cristo ha hecho lo mismo para con nosotros.
Cristo nos ha sentado en el lugar que Él está sentado, por cuanto Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Por tanto, nosotros estamos en el lugar de nosotros. Ahorita, no es en este mundo, hermanos. Es estar sentado en los lugares celestiales a la diestra del Padre, hermanos. Este es un gran privilegio. Estar a la diestra del Padre es poder hablar con Él abiertamente, libremente, cerca, gozar de su presencia. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Ahora bien, miren, el verso 7 dice: para mostrar en los siglos venideros, o sea, para el futuro, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, el Señor, su gracia es tan abundante que no es solamente para nosotros, ni para el tiempo de ellos, sino que todavía aquellos que van a venir, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, y todas las generaciones venideras, hay salvación para ellos. Porque su gracia es abundante. Y Dios quiere mostrarse, como dice aquí, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Hermanos, esto siempre, acuérdense, ven el énfasis que han puesto, es en Cristo Jesús. Fuera de esto no hay bendiciones del Señor. Como le dije desde el principio la otra vez, este es un combo, no sale separado, no se vende solo. La salvación es con Cristo Jesús. Él es, sin Él no hay salvación. Ahora bien, dice así, en el verso 8 dice, y aquí hace énfasis, aquí hay lo tradicional que a veces ha costado, teológicamente hablando, ha traído muchas disputas. Quiero que vean ustedes conmigo estos versículos. En el 7, 8 y 9, miren cómo dice. En el 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora bien, Pablo le está diciendo, miren, ustedes fueron rescatados de esta mala manera de vivir y ahora están sentados juntamente, han sido resucitados y sentados con Cristo Jesús. Y luego dice, pero quiero que recuerden algo: por gracia sois salvos. Y la gracia, hermanos, es algo que nosotros no merecemos. Eso es la gracia. Es decir, siempre pongo este ejemplo y se lo voy a poner una vez más. O sea, usted le promete a su hijo que le va a comprar, qué sé yo, un juguete, algo que él desea, si él saca una buena calificación en la escuela. Pero resulta que él no se saca la buena calificación que usted le dijo. Si usted te sacas tal calificación, sacas una A, yo te voy a comprar el auto que te dije. Pero si él no saca esa calificación y aún así usted le da el auto o lo que pide, usted le está dando algo que él no merece, sino de gracia. Es un favor. No hay razón para jactarse. No, yo recibí esto porque mi padre me pidió un A y le saqué el A y aquí lo tengo, me lo gané por mis propios méritos. Ok, esto no funciona en la salvación. Dice que por gracia sois salvos. Es un regalo, como vimos desde el principio. Y esta es una repetición de lo que dijo desde el principio. Él los escogió desde el principio, antes de la fundación del mundo. Es decir, ¿dónde estábamos nosotros antes de la fundación del mundo? No existíamos, hermanos. O sea, no teníamos parte desde ese momento como para decidir o hacer algo para agradar a Dios. Él estaba solo, toda su esencia, y de entre allí decidió amarnos en Cristo Jesús y salvarnos. Y dice que por gracia, es decir, no merecíamos, no hay manera de jactarme, decir, no, que yo tenía un privilegio especial. No. Por gracia soy salvo, ¿por medio de qué? De la fe. Ahora, aquí está el problema, hermanos, para muchos teólogos. ¿Por qué? Porque dice que, bueno, soy salvo que por gracia, sí, pero aquí hay una demanda. ¿Cuál es la demanda? Tener fe. Hay que creer.
Y la fe implica obediencia. Entonces muchos dicen, no, la fe también viene de Dios, y si Dios no quiere darte fe, tú no vas a creer. No, esto no es así. Está demandando obediencia. Dice, ok, por gracia sois salvos, por medio de la, esto no de vosotros, por medio de la fe. La fe es creer ¿en qué? No es una fe ciega, hermano. La fe de la que habla aquí es creer en la obra que Cristo hizo por nosotros, que murió por nosotros, llevando nuestras maldades y llevando todo el juicio y el castigo sobre Él para que nosotros podamos tener vida. Esa es la fe. Ahora bien, dice así, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dios es quien nos ha dado, es un regalo de Dios, lo que tenemos aquí. Como dice, no de vosotros, es decir, no hicimos nada para merecer. Lo único que tenemos que hacer es creer. Siga conmigo. Luego dice, no por obras, verso 9, esto es interesante, hermano, miren. No por obras para que nadie se gloríe. Es decir, nuestro Señor, hermano, Él es el único digno de recibir toda gloria. Toda alabanza es el único que debe recibir. Dice que el Señor no comparte su gloria con nadie. Es decir, mira, yo hice por decir, este edificio lo construí con este ingeniero, 2. Entonces, usted comparte su gloria, ¿no? Lo hicimos entre este ingeniero y yo. O esta obra que hice, este camino, esta carretera, la hicimos entre tal y tal. O tal constructora con tal constructora. No. En las cosas del Señor, Dios no comparte su gloria con nadie. Él es el único digno de recibir toda la gloria. Y en la salvación es lo mismo. Él no comparte su gloria, ¿no? Con nadie. Con ningún santo que está muy metido en el catolicismo, ustedes saben, ni María, ni ningún santo, San Antonio, San José, ningún santo, ningún no. La gloria es solamente de Él. Esta salvación la dio Él para nosotros los que hemos creído, ¿sí? Y para todo aquel que cree, porque pues, su salvación es para todos. Entonces, para que nadie se gloríe, como dice en otra parte, dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, nadie puede decir, Señor, yo estoy aquí porque, bueno, la verdad es que no era tan malo. Yo no era como... No, todos estábamos, como dice aquí, perdidos, apartados totalmente, pero Dios en su riqueza de su gracia nos salvó. No por obras, para que nadie se gloríe. No porque oro mucho, o porque leo mucho la palabra. No, aunque estas cosas son buenas, es por la gracia de Dios. Él decidió salvarnos. Ahora bien, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. O sea, somos una nueva creación. Dios nos creó. Ya de la vieja persona, hermano, que fuimos antes. No, eso ya no es para nosotros. Dice que Dios nos ha creado. Ha hecho una nueva creación en Cristo Jesús, nos ha hecho una nueva creación. Como dice Corintios, como dice, ¿recuerdan ustedes? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto llama a una vida nueva en Cristo Jesús. Ahora bien, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ok, aquí viene la otra parte. Ya va, ¿cómo es esto? ¿No es por obras? Sí, pero eso no significa que no van a ser buenas obras. ¿Por qué? Porque nos creó en Cristo para que hiciésemos buenas obras. Entonces aquí vemos, la gente se complica cuando lee Santiago. Cuando dice que Santiago dice claramente que la fe sin obras es muerta. Es decir, tú tienes fe, pero tengo que ver que es así. ¿Dónde están tus obras? No, que nadie es salvo por obras. No, las obras son el resultado de una vida de salvación, de haber sido salvado. De lo contrario no hay, o sea, yo no puedo decir yo soy salvo, sí, he creído en Jesús, soy salvo y sigo llevando una vida pecaminosa, por la cual Cristo murió, o sea, y que eso no me afecte.
No quiere decir que no pequemos, hermano. Porque mientras estemos en este cuerpo vamos a estar pecando. Pero nosotros tenemos que luchar en contra de esas cosas. Buscar las cosas de Dios y buscar agradar a Dios. Ahora bien, somos hechuras suyas, fíjense, creados en Cristo Jesús, a la nueva creación, para buenas obras. El propósito es hacer buenas obras. No podemos seguir viviendo haciendo las obras malas que hacíamos antes. Ahora bien, dice que las obras en las que debemos andar ahora, dice que las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Usted puede entender lo que quiere decir esto, hermano? Se lo voy a explicar. Por eso es que aquí no entra la jactancia del hombre o de la mujer, o sea, nada de decir yo me glorío, hice esta obra buena, mira, qué bien. No, lo que está diciendo aquí, yo los he hecho a ustedes una nueva creación en Cristo Jesús, los he transformado para que hagan buenas obras. Pero estas buenas obras no es que las van a hacer ustedes ahora, producto de esta salvación, no. Ya yo las preparé de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos nosotros en ella. Es decir, usted sale ahorita, el Señor lo bendijo, por decirlo. Lo bendijo esta semana y usted ganó mucho dinero. Usted sale de la iglesia gozoso de haber escuchado la palabra, de haber adorado al Señor, se va para su casa y se encuentra con un familiar suyo necesita una ayuda. Y usted, yo justamente tengo cómo ayudarlo. Y usted agarra y saca dinero para ayudar a ese familiar que tanto necesita. Y usted se siente gozoso de haber ayudado a esa persona, ¿sí? Porque, ahora bien, pero usted dirá, Dios, estoy ayudando aquí al hermano, ¿no? En algo de jactancia o de gloriarnos en nosotros mismos. No, Dios preparó esto, hermano. Quiero que entiendan, de antemano. ¿Qué preparó? Proveerle el dinero a usted o a mí para que usted después tenga la oportunidad de bendecir a otro que está en una situación difícil. Entonces, ¿cuál es la bendición entonces para nosotros? El ser participantes de la obra que ya Dios ha hecho. De que fuéramos parte de la obra que Dios ha preparado de antemano y que nosotros participásemos de ella. Eso debe ser nuestra consolación, nuestro gozo, el saber que somos parte de la obra que Dios ha hecho. No que yo soy muy bueno y ayudo y yo hago esto, aquello y trabajo mucho en la iglesia y me porto bien y soy bueno con mis padres. Como le dije, todas estas cosas son buenas, ¿no? Pero no podemos gloriarnos esas cosas porque Dios las ha hecho todas. La obra buena que usted hizo antes, Dios la había preparado de antemano. Ya Él la hizo. Tal como lo hizo con el profeta Elías. ¿Ustedes recuerdan al profeta Elías? El profeta Elías se acabó el agua. Y él, no hay agua, no ha llovido. Y Dios le dice, ve a Sarepta de Sidón, tierra de gentiles, no del pueblo de Israel. He ordenado que una viuda te dé de comer. Y Elías se va. Y la mujer no estaba enterada de que tenía que proveer, pues ya Dios había ordenado de antemano. La mujer llegó y le dice, mira, dale algo de comer. Y la mujer le dice, no tengo nada, lo que tengo es un poquito de harina y un poquito de aceite. Eso es todo lo que tengo. Y iba a preparar ahorita unos pancitos para comernos, mi hijo y yo, y echarnos a morir, porque ya eso es todo lo que queda, ya no hay comida. Y entonces Elías le dice, sí, haz como tú has hecho, haz la tortilla y todo. Pero prepárame primero una a mí, porque así ha dicho Jehová, la harina de la tinaja no escaseará, ni la vasija del aceite disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ya Dios había determinado y había puesto en el corazón de esta viuda proveer a su siervo Elías. Y ambos fueron bendecidos, porque la harina no escaseó, ni el aceite disminuyó, hasta que el día que hizo Jehová. Así se cumplió la palabra del Señor. Entonces, hermano, Dios ha preparado obras para que usted y yo caminemos en ellas y seamos de bendición y nos gocemos en esas bendiciones, hermano. Eso es.
no es para gloriarnos, la gloria es de nuestro Señor. Amén. Y yo creo que lo voy a dejar hasta ahí, hermanos, porque ya viene la otra parte. ¿Cómo estamos de tiempo? 10 minutos más. ¿Sí me dan 10 minutos? Ok, bien. Termina aquí esta parte, la primera parte, y ahora dice, por tanto, o sea, debido a esto que ha hecho, dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión. Otra vez hay un recordatorio. Quiero recordarlo, ya no como individuos, no, ahora les estoy hablando a ustedes como pueblo, porque ya está hablando él como judío. Fíjate que dice, utiliza la palabra gentiles. El judío eran los judíos, ustedes saben, ¿no? El pueblo que Dios había escogido, a quien le dieron la ley por medio de Moisés, ¿sí? Las promesas, Abraham, todo el pueblo escogido de Dios, pueblo judío. Y los gentiles éramos todos aquellos que no pertenecíamos al pueblo judío. Ahora él va a hablar de esta forma. Ok, ahora también quiero recordarles a ustedes, gentiles, es decir, los que no éramos parte del pueblo judío. Y le dice, vosotros, dice, en cuanto a la carne, o sea, en tu naturaleza humana, dice, erais llamados incircuncisión. ¿Ustedes se acuerdan? El pacto de la circuncisión. Todo niño varón al octavo día era circuncidado el prepucio de su miembro genital. Era una ordenanza y un sello de que pertenecían al pueblo de Dios. Ahora bien, las demás naciones no lo hacían, o aunque algunas sí practicaban eso, pero no como sello de parte de ser pueblo de Dios. Ahora bien, entonces dice, ustedes eran llamados incircuncisos, se podía decir. En aquel tiempo, le hace recordar una vez más, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Les hace, miren, ustedes, o sea, nosotros, ustedes no eran parte del pueblo, ustedes estaban alejados. Quiero que se acuerden de esto, le dice Pablo. Ustedes estaban alejados de esto. Y usted, hermano, si usted ve, de verdad que estaban alejados, los gentiles, o sea, las personas que no pertenecíamos a Dios, estábamos alejados. ¿Usted se acuerda el caso del centurión que se le acercó a Jesús porque su siervo estaba enfermo? ¿Recuerdan? Ok, ¿cómo lo sanó el Señor? ¿Fue a su casa? No, lo sanó de lejos. Y a la hija de la mujer que tenía la mujer cananea, una mujer que no era del pacto gentil, le dice, Señor, mi hija es gravemente atormentada por un demonio, ayúdame, tú eres el que... Y el Señor le dice, no he sido llamado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a los judíos. Sí, Señor, pero por favor, ayúdame. Bueno, no le voy a contar la historia, usted la conoce. El Señor envió su palabra y sanó. La niña fue sanada en aquella misma hora por la fe de esta mujer, pero la sanó también de lejos. Esa es la palabra, alejados. Así estábamos, alejados de los pactos, alejados sin Dios y sin esperanza. Pero miren, como pueblo éramos así, todos aquellos que no pertenecíamos al pueblo judío. Estábamos, las promesas no eran para nosotros, eran para Israel. Así estaba. Dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, otra vez, lo que vimos ahorita, cuando usted ve un pero, aquí hay un cambio, algo totalmente diferente a lo que venimos hablando. Dice, pero dice, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hemos sido acercados al Dios Todopoderoso. Por eso que dice, hermanos, Hebreos, ¿qué dice Hebreos 10? No recuerdo. Bueno, no recuerdo exactamente, pero sí recuerdo el versículo cuando dice, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar socorro cuando se necesita, en el momento oportuno. Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. Hermanos, antes solamente podía entrar el sumo sacerdote a la presencia de Dios, solamente el sumo sacerdote, y una vez por año. Y ahora el Señor dice que en Cristo Jesús tenemos entrada en cualquier momento
al Señor. Este es un gran privilegio, hermano. Que Dios se haya acercado a nosotros, que nos haya acercado, y no solamente eso, sino que puede estar sus oídos atentos a nuestras oraciones, a nuestra intercesión. Podemos entrar confiadamente a su presencia. No, esto es magnífico, hermano. Ahora bien, dice así: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, hermano. Ahí está. ¿Qué hizo el Señor? Derribó la pared entre que había judíos que pensaban que solamente la salvación era para ellos, y gentiles. Ellos se habían olvidado o no habían notado que aunque Dios le había dado las promesas a ellos, al pueblo judío, su salvación era para todos. Ezequiel lo dice bien claro, que yo no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva de su mal camino. Timoteo, segunda de Timoteo, también dice lo mismo. Dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y Pedro también dice que algunos tienen por tardanza la venida del Señor, pero no, lo que pasa es que el Señor es benigno y está esperando que el hombre se arrepienta. Entonces, Dios quiere la salvación de todos los hombres. Su riqueza alcanza, es suficiente para todos, es abundante. Y el Señor rompió en Cristo Jesús, esa pared intermedia. ¿Quién levantó esa pared de separación? ¿Quién fue? No fue Dios. Porque Dios le había dicho desde el Génesis 3:15, ¿qué dijo? Que enviaría a alguien que redimiría al mundo, a todo el mundo. Y luego, cuando le dice a Abraham, en tu simiente, o sea, en Cristo Jesús, serán benditas todas las naciones. Estamos hablando de todo el mundo. O sea, las promesas eran para todos, pero ¿quién puso la pared intermedia de barrera? El hombre, hermano. Siempre ponemos límites, como que somos mejores que otros. ¿Sí? Ustedes sabían que en el templo había el atrio de los hombres, ¿cierto? El atrio de las mujeres, ¿sí? Y el atrio de los gentiles. O sea, ¿quién puso eso? ¿Quién puso separación? ¿Dios? No, hermano. Esa pared la ponemos nosotros, esas barreras las ponemos nosotros. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que Cristo rompió toda la pared intermedia que había entre ellos. En Cristo Jesús. Amén. Entonces dice, aboliendo, miren, ¿sí? Ya vamos a terminar. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hermano, solamente en Cristo Jesús podemos superar esas enemistades que existen entre nosotros. No solamente entre nosotros, también como pueblos, hermano. Porque usted es dominicano, porque usted es venezolano, porque usted es peruano, porque... nos separan, enemistades, nos dividen. No, hermano, esto no es... Cristo murió con el propósito de estar unidos como un solo cuerpo. Y nos anunció la buena noticia, verso 17, a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que la buena noticia es que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos. ¿Sí? Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermano, uno anhela tener la ciudadanía de aquí, y los que la tienen, benditos sean. ¿Sí? Pero la ciudadanía que Dios ofrece es mucho más grande y es para toda la eternidad. Amén. Entonces, y usted, hermano, si usted ha creído en Cristo Jesús y yo somos parte de esa ciudadanía, tenemos la ciudadanía más alta y no la compramos por precio. Pero no significa que no costó nada. Le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Y nos hizo conciudadanos, reinos de la familia, miembros de la familia de Dios, edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Lo que está diciendo, y con esto termino, es que nosotros somos ahora templo y morada del Espíritu Santo. El templo de Dios. Fíjense lo que Pablo tenía en mente. ¿Acuérdense ese templo que había? Dividido por murallas. Ya él ve el templo sin divisiones en Cristo Jesús. Un solo templo donde todos pueden ir y adorar libremente al Señor de toda la tierra. Y no solamente adorar, sino ser miembros de la familia de Dios, hermanos. Esto es lo que Dios tiene preparado para nosotros los que le amamos. Estas son las buenas noticias que hay en Cristo Jesús. Y con esto termino Efesios capítulo 2. Y tenemos para la siguiente semana, como les he dicho, Efesios 2 y 3 todavía es teología, es decir, habla de las cosas de Dios. Pero después del 3, parte del 4 en adelante, es cómo debemos andar de acuerdo a nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Entonces quiero orar por... Señor, yo te doy gracias por tu pueblo que está en esta tarde aquí con nosotros, Señor. Y te doy gracias, Señor, por las riquezas de tu gracia, Dios. Por recordarnos cuán alejados y perdidos estábamos, Señor. Sin embargo, tú nos has dado vida en Cristo Jesús, Señor, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tus riquezas han sido suficientes, Señor. Tu gracia nos ha alcanzado. Y aunque éramos un pueblo alejado, Señor, lejos de ti, sin esperanza y sin Dios en el mundo, tú nos has hecho cercanos. Ya no somos más extranjeros ni advenedizos, sino que somos conciudadanos y de la familia de Dios. Gracias, Señor, porque ese regalo no lo merecíamos, Señor. Es algo de lo cual no podemos jactarnos, Señor. Es por tu gracia, Señor. Tu gracia es mayor, Señor, como dice el himno, Señor. Mis faltas son muchas, mas tu gracia es mayor, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Tú eres rico, Señor, en misericordia y en gracia. Por eso puedo llegar, Señor, ante ti confiadamente, porque no se acaban tus misericordias, Señor. No se acaban, Señor. No importa cuánto pegue, Señor, aunque sé que es malo, Dios, pero sé que puedo llegar a ti porque tu misericordia es mayor, Dios. Es más grande. No me justifico ni me das un derecho de seguir pecando, Señor, pero sé que aunque lo haga, tengo esperanza en ti, Señor. Te ruego que esto, Señor, quede siempre en nuestros corazones para que nos permita llegar delante de ti, Señor, confiadamente, para hallar gracias, Señor, cuando lo necesitemos. Gracias por darnos este privilegio de hacernos miembros de tu familia, Señor, por adoptarnos, Señor, y por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Te doy gracias por tu palabra en esta tarde, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, quiero invitar a nuestro hermano encargado de los, para que ore por las ofrendas de los diezmos. ¿Tienes? ¿Suena? Toma esto. Mis hermanos, Dios los bendiga. Los invito a ponerse en pie para hacer la oración por la ofrenda. Amén. Bueno, Padre, te damos gracias una vez más por permitirnos estar aquí, Señor, reunidos, llevando tu palabra, Señor, nutriéndonos, oh Dios de la gloria. Gracias por tu bendita y divina palabra, Señor. Ahora que vamos a la ofrenda, Señor, que vamos a ofrendar, hoy reconocemos, Señor, que todo viene de parte de ti, Señor, que sin ti nada somos, Señor. Tu provisión viene de lo alto, Señor. Así que pongo a cada persona que va a ofrendar hoy, Señor, la pongo en tu mano para que la bendiga, Señor, y para que esta ofrenda, Señor, sea de bendición para el ministerio, Señor. Señor, te damos gracias. Digno eres de adorarte, de honrarte y glorificarte, Señor.
Ahora que vamos a salir de este lugar, Señor, cuando salgamos, llévanos en paz, en bendición, Señor, y tenemos tu presencia amorosa. En el nombre de Jesús.